Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús. Es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra del Señor cada semana y les damos la bienvenida al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática número 10 titulada Los últimos días. Les invitamos a que puedan compartir este material con sus contactos, amigos y familiares para que muchos más podamos seguir conociendo de Jesús cada día y cada semana. Vamos a unirnos en oración para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio y te pedimos por cada persona que en este momento está escuchando, por cada petición de oración expresada, para que conforme a tu voluntad sea contestada. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 9, 24 y 27, según el comentario bíblico, nos dice: 70 semanas. Esta expresión parecería ser una introducción un tanto inesperada, pero el ángel había venido con el propósito específico de hacerle entender a Daniel la visión. Inmediatamente comenzó a explicarle. La palabra que aquí se traduce semana describe un periodo de 7 días consecutivos. Evidentemente aquí se trata de semanas de años y no de semanas de días, pues en el capítulo 10, 2 y 3, cuando Daniel quiere especificar que las semanas a las que allí se refiere son semanas de 7 días, el hebreo dice explícitamente semanas de días. Las 70 semanas de años serían 490 años literales, sin necesidad de que a estos se les vuelva a aplicar el principio profético de día por año. Poner fin al pecado. Esta frase puede tener un significado paralelo con la que precede terminar la prevaricación. Algunos expositores notan que la palabra que aquí se traduce pecado puede significar pecados u ofrenda por el pecado. De las 290 veces que se usa la palabra en el Antiguo Testamento, 155 veces significa pecado y 135 veces ofrenda por el pecado. Si el significado que se deseaba dar era ofrenda por el pecado, podría darse la siguiente interpretación: cuando Cristo en el Calvario llegó a ser la realidad simbolizada por los sacrificios efectuados en el santuario, ya no fue más necesario que el pecador trajese su ofrenda por el pecado. Sin embargo, la forma plural casi invariablemente describe pecados, y solo una vez, a menos que ésta también sea una excepción, significa ofrenda por los pecados. Expiar la iniquidad, vocablo que generalmente se traduce hacer expiación, cuyo sentido básico es cubrir. Mediante su sacrificio vicario, Cristo logró la reconciliación para todos los que aceptan su sacrificio. Justicia perdurable. Cristo no vino a la tierra solo para hacer que los pecados fuesen borrados, vino para reconciliar al hombre con Dios. Vino para que fuera posible imputar e impartir su justicia al pecador arrepentido. Cuando los hombres lo aceptan, Él les confiere el manto de su justicia, y ellos aparecen en la presencia de Dios como si nunca hubieran pecado. Dios ama a las almas arrepentidas y creyentes, así como ama a su unigénito, y debido a Cristo las acepta en su familia. Mediante su vida, muerte y resurrección, Cristo ha hecho que la justicia eterna esté a disposición de todo hijo de Adán que con fe sencilla esté dispuesto a aceptarla. Sellar. Evidentemente no se usa aquí en el sentido de cerrar, sino de confirmar o ratificar. El cumplimiento de las predicciones relacionadas con el primer advenimiento del Mesías en el tiempo especificado por las profecías nos asegura que los otros elementos de la profecía, en particular los 2300 días proféticos, se cumplieran con la misma precisión. Santo de los santos. En vista de que no se puede demostrar que esta frase se refiere en otros casos definidamente a una persona, y en vista de que se está hablando del santuario celestial en los aspectos más amplios de la visión, es razonable inferir que Daniel habla aquí del ungimiento del santuario celestial antes del tiempo del comienzo de la obra de Cristo como sumo sacerdote.
Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, según el comentario bíblico nos dice: tampoco queremos. Pablo puede estar asociando a Silas y a Timoteo en su afirmación, de lo contrario está usando un plural majestático. El apóstol introduce un tema nuevo, que ocurrirá con los cristianos muertos cuando se produzca el retorno de Cristo. Timoteo, que acababa de regresar de Tesalónica, quizá había sido portador de la noticia de que los miembros de la iglesia estaban muy preocupados por la suerte de los suyos, que habían muerto después de su conversión. ¿Cómo podían compartir esos difuntos las glorias del reino de Cristo cuando volviera el Salvador? Pablo considera ahora el tema detalladamente, y luego se ocupa de un tema afín, el momento de la aparición de Cristo. Trata ambos puntos no como doctrinas nuevas, sino como una enseñanza familiar en la cual los creyentes necesitaban más instrucción y admonición. Pablo no había tenido tiempo para responder a todas las preguntas de los tesalonicenses ni para aclarar cada punto mientras había estado con ellos. Los que duermen. Dormir, en sentido figurado, morir. La forma verbal griega también puede traducirse se están durmiendo. Seguían muriendo cristianos en Tesalónica. En cuanto al sueño, como una figura de la muerte, las inscripciones griegas muestran que los cementerios se llamaban koimtrion, palabra que significa dormitorio. Para los cristianos los muertos estaban como dormidos, esperando la mañana de la resurrección. No os entristezcáis. Parecería que los tesalonicenses se habían entristecido indebidamente por los suyos que habían muerto después de aceptar el Evangelio. Los que quedaban temían que los difuntos perdieran la gloriosa experiencia que los cristianos esperaban disfrutar cuando Cristo volviera. Pablo dedica los versículos 13 al 18 a eliminar ese error y consolar a los creyentes. Explica que no hay necesidad de que un cristiano se entristezca por su hermano muerto, pues la esperanza de la resurrección elimina la causa de ese pesar. Pero Pablo no desaprueba el dolor natural. Está enseñando a los creyentes a no quedar sumidos en un dolor humano sin esperanza, sino a reanimarse con la expectativa de reunirse con sus amados cuando éstos resuciten en ocasión del retorno del Señor. ¿Que no tienen esperanza? Los que no son cristianos no tienen un equivalente de la esperanza cristiana. Los incrédulos no tienen ninguna base para esperar vida después de la muerte. Para ellos la muerte tiene que ser el fin, pues no conocen ningún poder que pueda quebrantar las ataduras de la muerte y dar vida a los muertos. Solo el cristiano conoce a aquel que ha vencido la muerte para sí mismo y para sus seguidores. Pablo contrasta de esta manera la perspectiva del creyente con la desesperanza del mundo pagano que lo rodea. Versículo 14. Si creemos. El texto griego no expresa duda, ya que se da por sentado que la condición que ha cumplido perfectamente podría traducirse ya que creemos. Pablo había presentado la enseñanza en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús la primera vez que los visitó, y sus conversos habían creído, estaban bien fundamentados en las doctrinas básicas de la fe cristiana. Ahora el apóstol quería que se usara su creencia en la muerte y resurrección de Jesús como fundamento de su esperanza futura en la resurrección de los cristianos muertos antes de la segunda venida. La muerte y la resurrección de Jesús dan al cristiano una segura esperanza de resurrección. Por eso los tesalonicenses no debían desesperarse cuando murieran sus amados. Con Jesús, con más precisión, por Jesús. Se han presentado varias interpretaciones para explicar esta difícil expresión. Algunos interpretan que Pablo quiere decir que la muerte es un sueño, solo en virtud del poder vivificador de Cristo, que un día despertará a los muertos, que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, la muerte sería el final de todo. Otros sugieren que si bien Dios trae a los muertos a la vida, lo hace por medio de Jesús, es decir, con Jesús como agente. En Él, con más precisión, con Él, es decir, procedentes de la tumba, así como Jesús resucitó. Hay quienes consideran que esta expresión es paralela a la frase muertos en Cristo.
Se hablaría entonces de que los que murieron con Jesús, los que murieron siendo creyentes en Jesús. En todo caso, aquí Pablo llega al punto esencial de su respuesta a los perturbados tesalonicenses, preocupados por el destino de los muertos. El apóstol les asegura mediante una categórica afirmación que Dios ha dispuesto que los muertos cristianos serán resucitados, así como Jesús resucitó. Esas palabras aseguraban a los creyentes que sus amados no serían olvidados. Esta seguridad inspirada satisfaría las inquietudes de los tesalonicenses y les infundiría paz. A Pablo le interesa principalmente el hecho de que los justos muertos resucitarán. No se preocupa, sin embargo, de los detalles cronológicos de la resurrección. Esos pormenores se presentan en 1 Corintios 15:23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo deseaba destacar que así como Dios sacó a Cristo de la tumba, así también sacaría de sus sepulcros a los santos dormidos. Algunos enseñan que Pablo habla aquí de las almas desencarnadas que ascendieron al cielo al morir y volverán con Jesús cuando Él descienda a esta tierra en ocasión del segundo advenimiento. Pero la Biblia no enseña que el alma es inmortal y que asciende al cielo cuando la persona muere. Además, esta interpretación no armoniza de ningún modo con el contexto. Pablo no está hablando de almas inmortales, sino de los muertos que duermen, los que durmieron en Él, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitan, no descienden. Se dice que los vivientes no precederán a los que durmieron. En lo que se refiere a estar con el Señor, todos entrarán juntos en el reino. Si los muertos precedieran a los vivientes y estuvieran ya con el Señor al morir, antes de la resurrección, el lenguaje del apóstol sería incomprensible y aún absurdo. Su consuelo de nada serviría. En tal caso, Pablo habría tenido que decirles a los tesalonicenses que sus amados ya estaban disfrutando de la bienaventuranza. Nada de eso dijo. No podía decirlo, pues su enseñanza debía armonizar con la del Señor. Algunos comentadores, comprendiendo el problema, admiten sin reservas que aquí no se habla de almas desprovistas de cuerpo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, los que queden vivos hasta el retorno de Cristo, en contraste con los justos muertos. Pablo parecería expresar aquí la esperanza de que él y los conversos a quienes escribía estarían vivos cuando Cristo regresara. Esperanza común a los cristianos de todos los siglos, pero no afirma explícitamente que estaría vivo hasta ese gran día. Aclara sus pensamientos acerca de este tema en 1 Tesalonicenses 5, 1-11, donde trata de lo inesperado del segundo advenimiento y la incertidumbre de que él o los tesalonicenses estuvieran vivos cuando volviera el Señor. Parece que los creyentes de Tesalónica entendieron mal las afirmaciones de Pablo y algunos voluntariamente las torcieron, enseñando que el día del Señor era entonces inminente. Para rectificar ese error de concepto, el apóstol escribió su segunda carta poco después. Precederemos, o sea, venir antes, preceder. Pablo está asegurando a sus lectores que los cristianos vivos no se unirán con su Señor antes que los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. De modo que los santos que estén vivos no tendrán prioridad sobre los que murieron en el Señor. Esta enseñanza aclara el verdadero estado de los que han muerto. En Cristo, claro está. Ellos duermen esperando la venida del Salvador. Aún no se han reunido con Él, pero como los cristianos vivos, esperan la segunda venida para que se efectúe su largamente y anhelada reunión con el Maestro. Ninguna de las dos clases precederá a la otra. Cuando su Señor venga, llevará juntamente a ambos grupos a la gloria. El Señor mismo. Aquí se describe claramente la aparición personal, visible y corporal del Señor con gran majestad. Cristo no enviará a un representante ni viene espiritualmente, sino que Él mismo viene en persona.
El mismo Jesús que ascendió al cielo, descenderá del cielo. Antes de irse al cielo prometió que volvería. Cuando el Salvador ascendía en una nube, se aseguró a la Iglesia que este mismo Jesús vendría como le habían visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. Pablo repite estas promesas y registra detalles adicionales acerca de la forma de su cumplimiento. Con voz de mando. Este vocablo solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Keleusma se usa en los escritos extrabíblicos para referirse a un oficial que da órdenes a sus tropas o a un auriga que apura a sus caballos. En la sintaxis del griego no es claro si Cristo pronuncia la orden o si otro personaje da la orden mientras desciende el Señor, pero por el contexto se deduce que es Cristo el que habla. Aquí no se da ninguna razón específica para la voz de mando, pero la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios son seguidas inmediatamente por la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo tanto, esta sucesión de sonidos puede tomarse como los preliminares de la resurrección de los justos. Cristo desciende del cielo proclamando victoria. Ha vencido a la muerte y al sepulcro. La muerte, que es el enemigo, no puede retener más en sus frías garras a ninguno de los redimidos. Los justos muertos responden a la voz de su Señor y salen triunfantes de las tumbas. Arcángel o ángel principal. Primer lugar, en el ángel. Palabra compuesta por el prefijo argi, que significa jefe o superior, y ángelos, que significa ángel, por lo tanto significa jefe de los ángeles. Esto aparece en el Nuevo Testamento solo aquí en Judas 9, donde se dice que Miguel es el arcángel. Este comentario apoya la conclusión de que Miguel es nuestro Señor Jesucristo. De esta interpretación es posible deducir que la voz de Cristo como voz de arcángel es la que se escuchará mientras Él desciende del cielo. Trompeta de Dios. No se refiere necesariamente a una determinada trompeta que pertenece exclusivamente a Dios, sino más bien a un instrumento que se usa en el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento, con frecuencia se mencionaban trompetas en relación con notables intervenciones de Dios, ya fueran reales o proféticas. Las trompetas también se usaban para congregar al pueblo de Dios, para hacer resonar alarmas bélicas y para ocasionar de carácter nacional también. En el Nuevo Testamento, el sonido de una trompeta se relaciona con la reunión de los elegidos y la resurrección de los muertos. Descenderá. Bajar o descender. Este verbo solo se usa aquí en el Nuevo Testamento para referirse al segundo advenimiento de Cristo, aunque también se lo emplea para aludir al descenso del Hijo del Hombre desde el cielo en su primer advenimiento. El descenso de Cristo en su segunda venida está implícito en otros relatos bíblicos del regreso del Señor. Los muertos en Cristo. La conjunción y se usa para indicar el resultado que acompaña a los sonidos que retumban en el cielo, a saber, la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo son los que durmieron en la fe, incluyendo los santos del Antiguo Testamento. Están incluidos entre los que Jesús describe como los hijos de la resurrección. En otro pasaje, Pablo los llama los que son de Cristo en su venida. Cuando salgan de las tumbas tendrá lugar la primera resurrección. Las palabras los muertos en Cristo sirven para distinguir a los santos que duermen en otras dos clases de personas. Primero, los impíos muertos que no resucitarán en la segunda venida de Cristo. Segundo, los cristianos que estén vivos, a quienes se les asegura que sus amados muertos no estarán en desventaja cuando vuelva Jesús, sino que recibirán la primera atención al ser resucitados, con lo cual estarán en el mismo nivel con los santos que estén vivos. Resucitarán primero, es decir, serán resucitados antes de que los santos que estén vivos sean arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Arrebatados. A través del latín, con el verbo rapio, arrebatar deriva de la palabra rapto, término que algunos usan teológicamente para describir el momento cuando los santos serán arrebatados de este mundo, tema del cual Pablo describe aquí. Pero los que predican el rapto enseñan que la aparición visible y audible de Cristo con poder y gran gloria
será precedida algunos años antes por su venida secreta e invisible a la atmósfera de este planeta para arrebatar a sus santos. Mientras que el resto de los habitantes de la tierra continuará viviendo durante un periodo que se caracterizará por la tribulación bajo el gobierno del anticristo. Pero este pasaje, que según ellos describe la venida secreta, dice claramente que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que hace imposible que sea un suceso secreto. Además, evidentemente, esta es nuestra reunión con Él, acerca de la cual están turbados los tesalonicenses. Pero, ¿qué sucederá después de la aparición del anticristo? Y no antes, como se enseña en el llamado rapto de secreto anterior a la tribulación. La trompeta también se menciona en Mateo 24, 30 al 31, en un contexto que describe claramente la venida visible de Cristo. Todas las tribus de la tierra verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En las palabras de estos pasajes no hay nada que sugiera ni remotamente que la venida descrita en Mateo 24 sea diferente a la que se describe en 1 Tesalonicenses 4. Por lo tanto, ambos pasajes describen un mismo acontecimiento que sucederá en un mismo momento. Esta es la enseñanza uniforme de todas las Escrituras en cuanto a ciertos falsos conceptos sobre los cuales se basa la creencia en un rapto secreto, juntamente con o al mismo tiempo, mientras que la preposición aquí significa junto con. Por lo tanto, una traducción literal de esta parte del versículo 17 diría: al mismo tiempo junto con ellos seremos arrebatados. Esta afirmación tranquilizaría a los tesalonicenses, pues les explicaba que los cristianos que entonces estuvieran muertos y los que aún quedaran vivos se reunirían simultáneamente con el Señor. Alentaos los unos a los otros. Es algo más que una sugerencia. El apóstol está ordenando amablemente a los creyentes que mediten en estas palabras, para que perciban su significado reconfortante y compartan mutuamente ese consuelo, de modo que todos puedan ser reanimados por su mensaje. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus infinitas bendiciones nuevamente y por permitirnos haber estudiado tu santa palabra. Te pedimos, oh Dios, por cada necesidad que las personas que nos escuchan puedan tener en su hogar, su familia o necesidades personales, económicas, para que seas tú regocijando cada prueba y que podamos, oh Dios, aferrarnos de tu santa mano en todo momento. Te pedimos por esta familia y ministerio de Aprendiendo de Jesús, que podamos seguir compartiendo un mensaje de amor, de esperanza, para que muchas personas puedan aprender de Cristo. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.